La reunión de directores de investigación que hemos concluido hace unos minutos tiene la importancia fundamental de que ha conocido el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, hasta donde viene elaborando la consultora I+D. El doctor Lucio nos ha informado sobre detalles muy importantes que los directores han conocido, y pensamos de que vamos a cumplir el objetivo de la Conferencia Nacional de Universidades de empezar a mejorar sustancialmente la actividad universitaria en el sistema universitario, porque es a partir del plan en donde los procesos académicos de las universidades gire en torno a la producción de conocimientos. Por tanto, esta reunión ha conocido todos los aspectos que el doctor Lucio nos ha informado, y hemos fijado para una tercera reunión en el mes de febrero para ya conocer el plan nacional concluido, con el fin de entregar este plan a la Reunión Nacional de Ciencia y Tecnología, que está programada para marzo. O sea que estamos yendo por buen camino. El cronograma que habíamos diseñado se está cumpliendo, y pensamos que la conferencia en su momento conocerá todo el trabajo en detalle del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. Pero los puntos más importantes están la formación de talento humano, el apalancamiento y la consolidación del fondo. El tercer punto es, por supuesto, hacer actividades, programas de investigación y capacidad y fortalecimiento de centros, la gestión, el apoyo y la capacitación que hay que hacer para que las universidades tengan gestores de la investigación, que esto todavía no existe, y esa es una de las razones. En cada universidad tienen que tener la capacidad de poder manejar sus propios fondos de la investigación. Hasta aquí lo que se tiene es el manejo de la universidad como institución, pero no tiene como tiene la UMSA o la UMS respecto a que los fondos son viabilizados que no son manejados desde la dirección de investigación. Y a este efecto es que nosotros lo que tenemos que hacer es precisamente este curso de maestría en gestión, que no necesariamente, mi sugerencia, debe estar dirigido a los investigadores. Si bien tiene que estar dirigido a gestores, Hay que recordar que, aparte de tener, digamos, el plan nacional, también se está trabajando en la institucionalidad que va a asumir, o la organización que va a asumir este plan. Asimismo, se tiene que trabajar en lo que es la constitución del fondo de investigación, que eso implica también trabajar una propuesta de decreto supremo, hacer gestiones. Entonces hay muchos aspectos todavía que se tienen que trabajar, y no solamente dejarlo como un producto, sino se tiene que gestionar para que entre en funcionamiento, entre institucionalidad con el propio fondo, con su plan nacional, de manera que la cooperación suiza pueda poner para la segunda fase los fondos comprometidos a esa institucionalidad. De esa manera es que ahorita, por ejemplo, tenemos 64 proyectos adjudicados por el PIACC a todo el sistema. Están participando 8 universidades con investigadores principales y 13 con investigadores asociados. Este ya es un ejercicio, podríamos decir, de cómo se puede trabajar en investigación a través de concursable, también del sistema universitario boliviano. Todos los aspectos relacionados con la cooperación suiza referente a los trabajos de investigación sobre el cambio climático es un antecedente del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, porque, como se ha dicho en esta reunión, ese antecedente, ese ejemplo de trabajo como sistema universitario ya lo hemos hecho con el proyecto del PIACC, y es un ejemplo que vamos a materializar con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, ampliando en profundidad todo el trabajo de investigación de las universidades.